¿Cómo están? Bienvenidos al Foro Urgente, organizado por el Lozano Long Institute of Latin American Studies, LILAS. Los foros urgentes en general los organizamos a raíz de eventos que requieren pensar, requieren ponerse a ver qué está pasando. A veces esos eventos no son tan visibles y muchas veces sí, como en este caso el gran cambio en términos electorales políticos en Argentina. Así que yo voy a moderar. Nuestros invitados son Aníbal Pérez Liñán y María Esperanza Casullo. Brevemente los voy a presentar y después les voy a dar la palabra a ellos. María Esperanza Casullo es investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Río Negro en Argentina, en donde dirige el Centro de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos. Estudia la relación entre populismos de izquierda y derecha y democracia, los partidos latinoamericanos y el impacto de los liderazgos de las mujeres. Sus últimos libros publicados son El populismo en América Central, que está co-compilado con Harry Brown Araúz, y ¿Por qué funciona el populismo? El discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis. Es también miembro de la red de politólogas y, agrego esto, conduce un podcast con Andrés Malamud que se llama Ahora, que es muy cortito y al punto, justo como para pasear al perro. Aníbal Pérez Liñán es profesor de Ciencia Política y Asuntos Globales en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, donde es también director del Kellogg Institute for International Studies. Es miembro del Consejo Ejecutivo del LASA, Latin American Studies Association, la Asociación Internacional en el área de estudios latinoamericanos. Sus investigaciones se han enfocado en las instituciones políticas en nuevas democracias. Fue editor en jefe del Latin American Research Review entre el 2016 y el 2021. Esta es la revista de la Asociación Latinoamericana de Estudios Latinoamericanos. Y entre muchos libros y artículos, es autor de Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America, que fue traducido como Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina, y Democracies and Dictatorships in Latin America, con Scott Mainwaring, y la traducción en español se titula Democracias y Dictaduras en América Latina, Surgimiento, Supervivencia y Caída, del año 2020. Entonces, queríamos separar un poco la conversación para poder pensar en qué está pasando en Argentina. Una primera parte de tratar de pensar cómo llegamos hasta acá, de manera muy brutal, por qué ganó Milei, y y después poder pasar un poco a pensar la coyuntura y qué va a pasar a partir de lo que ya hemos conocido como algunas medidas en distintas formas, tanto como ley y como decretos, que van mostrando un poco en apenas 45 días lo que va a ir pasando. Así que le pregunto a Esperanza, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué pasó? Bueno, hola, buenas tardes. Gracias, Daniel, por la invitación eh, y por la posibilidad de empezar a poder intentar comprender esto que nos pasó. Creo que esta es una de las primeras actividades en las que participo buscando analizar el triunfo de Milei. No es tampoco que esto haya sido una tremenda sorpresa, aun cuando uno no pensara que fuera a ganar. eh, yo estoy en una posición extraña porque me dedico justamente a estudiar el populismo y el ascenso de Milei tiene varias de las características de un movimiento populista de esta manera, ¿no? Que es que una vez que se arman estos movimientos es difícil pararlos electoralmente. Y yo diría algo más, cuanto más inverosímil parezca la victoria, más esa propia inverosimilitud tal vez se conecta con que es mayor la posibilidad real de que ganen, ¿no? Como pasó con Trump, como pasó con Bolsonaro, como pasó con otras figuras similares. En esa propia inverosimilitud, en esa propia sensación de los que estamos más adentro del sistema, por decirlo así, aunque más no sea porque lo estudiamos, y al estudiarlo operamos con sus mismas categorías, esa sensación de esto es imposible que suceda,
nos muestra que eso que viene realmente se está pudiendo construir como una coalición outsider, ¿no? Como una coalición que es algo nuevo, que expresa la politización de nuevos sectores que ingresan a la política, que realmente los que lo votan creen que puede ser algo distinto. Y eso es una sensación paradójica, porque las cosas que tienen como de bufonescas, uno podría decir, o de en esa propia carácter verdaderamente diferente, bufonesco, diferente completamente a lo que es un político profesional, se cifra mucho de su promesa, que es justamente yo no voy a ser un político profesional, ¿no? Entonces, si bien, digamos, la verdad es que vamos a ser completamente sinceros, no era mi apuesta como ciudadana que ganara Milei, no es, sin embargo puedo obtener la pequeña satisfacción de decir, refuerza mis categorías de análisis, ¿no? Uno obtiene las satisfacciones que puede. Eh, la respuesta de por qué ganó Milei tiene una respuesta corta, la pregunta tiene una respuesta corta y una respuesta más larga. La pregunta corta es por el mal gobierno de la administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Pero esta pregunta, esta respuesta que es evidentemente verdadera, no agota la cuestión. Porque el hecho de que el gobierno haya sido mediocre, que no haya tenido buenos resultados económicos, que no haya generado ninguna transformación, que no haya traído nuevos sectores, que haya roto con una de las promesas de cada nuevo gobierno peronista, que es traer nuevos sectores a la coalición, ¿no? Como Perón lo hizo con los trabajadores, como el kirchnerismo lo hizo con los pobres urbanos primero, con los jóvenes en otro momento, este gobierno nunca pudo hacerlo. Pero esto lo que explica es por qué perdió el gobierno. No explica por qué ganó Milei, porque había muchas otras opciones. Era una elección en donde había 5 o 6 opciones opositoras. De hecho, eran muchos quienes pensaban, o incluso pensábamos, que el resultado más probable es que ganara Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 8 años de gobierno, credenciales impecables en términos de haber sido reelecto con más del 50% de los votos, tenía el apoyo de gran parte de la comunidad empresaria, el apoyo de varios de los gobernadores, apoyo de la comunidad internacional, y Horacio Rodríguez Larreta en la interna de su propio partido sacó solamente el 10% de los votos. Realmente bajísimo, y no solo no fue derrotado por Milei, sino que fue derrotado en la interna de Juntos por el Cambio por Patricia Bullrich. Entonces, realmente lo que esto muestra, y con esto termino, obviamente hay muchas razones de por qué ganó Milei, pero yo me quiero concentrar en una, que es el intento de la sociedad argentina de desempatar la grieta, ¿no? Es decir, mi hipótesis es que en un contexto en el cual desde el año 2012 por lo menos el sistema político argentino está estructurado o estaba estructurado por la oposición entre el kirchnerismo barra peronismo por un lado y Juntos por el Cambio hegemonizado en la figura de Mauricio Macri por el otro, y esto causó los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, que aparecieron como muy trabados, luego el gobierno de Mauricio Macri, que tampoco pudo, digamos que no fue un buen gobierno, que fue un gobierno que fue visto como un gobierno fallido y también muy trabado por esta oposición, y luego 4 años de Alberto Fernández, también en donde la trabazón fue total entre estos dos sectores. Y un poco los politólogos y politólogas mirábamos esto y decíamos, mirá, el sistema está estable, ¿no? 2 coaliciones, siguen, entre ellas concentran el 90% de los votos del electorado desde hace más de 10 años, y un poco me da la sensación de que los votantes y las votantes dijeron, voy a patear esto. O sea, que se destrabe para cualquier lado, digamos. Después veremos qué sucede, pero vamos a destrabar esto. Y finalmente,
Milei ganó gracias a la politización de, no quiero decir nuevos actores, porque algunos no son estrictamente nuevos, pero son actores que o bien no habían ingresado a la política o bien se habían desencantado con sus posiciones. Y Milei fue, como digo, esta estrategia populista, outsider, antisistémica, hasta bufonesca, fue adecuada en traerlos otra vez a la política. Y acá creo que hay que señalar el libro que publicó Daniel en siglo XXI de El sueño de vivir sin trabajar. Este fue uno de los claramente de los públicos que Milei supo interpretar y que los otros gobiernos, los otros partidos no vieron. La aparición de este nuevo actor social de gente joven, que tiene una relación casi mítica o simbólica con las finanzas, con el vender cripto, aunque vendan $10 por mes, ¿no? Pero el endiosamiento de esta figura del entrepreneur financiero. Luego hay que mencionar a los jóvenes varones enojados con los avances del feminismo. Todas las encuestas muestran que Milei tuvo entre 7 y 10 puntos más de voto varón que de voto mujer, y específicamente de votos varones. Sectores de nuevas religiosidades, tal vez más cercanos justamente esta sensibilidad casi del prosperity gospel, ¿no? Y finalmente diría yo sectores populares que el peronismo había intentado de una manera muy precaria abarcar en el modelo de los movimientos sociales, de la economía popular, de las cooperativas, de lo que de manera equivocada se suele llamar planes sociales, pero que después de 10 años de una economía muy poco dinámica, realmente se sintieron muy cansados de estar en ese lugar, ¿no? Es decir, lo que, lo que un montón de gente que trabaja en la informalidad, que trabaja no se siente para nada apelada con la idea de economía popular. Quiere ingresar al mercado y quiere ser un sujeto, digamos, de relaciones mercantilizadas, por decirlo así, e ingresar sobre todo a ciertas promesas de consumo. Em, Buenísimo, Esperanza. Antes de pasar a Aníbal, quería si la directora del instituto, Adela, podía hablar un segundo para saludar y... Hola. Bueno, en todo caso, lo hacemos después eso. Aníbal, entonces te doy la palabra con el mismo espíritu de pensar cómo llegamos hasta acá. Gracias, Daniel, y muchísimas gracias por la invitación de estar con ustedes hoy. Y es por supuesto un placer y un gran honor estar aquí con Esperanza y con todas las personas en la audiencia. Creo que mis comentarios posiblemente van a ser sin duda muy cercanos a los de Esperanza. Lo que quisiera destacar es que, primero como una cuestión fáctica, es que Javier Milei ganó con este discurso radical de transformar la economía, de liberalizar todo, de cambiar el modelo económico argentino desde la raíz. Ganó las elecciones de noviembre en Argentina en segunda vuelta con 56% de los votos, pero fue el segundo en la que perdió de algún modo la elección general en octubre, porque tuvo el 30% de los votos, mientras que el candidato oficialista Sergio Massa tuvo 36-37%. Entonces, obviamente nadie tenía la mayoría, por lo tanto fue una segunda vuelta. Pero esto en parte lo que destaca, creo yo, es algo que Esperanza ya había resaltado, y es el componente de voto negativo que sostuvo el triunfo de Milei, ¿verdad? No vemos una sociedad que necesariamente esté comprometida con su proyecto de política económica, con su proyecto político en general, pero sí vemos una sociedad muy enojada que está castigando a la clase política tradicional y ciertamente al oficialismo, pero como Esperanza bien marcó, no solo al oficialismo, porque de algún modo el
el principal bloque de oposición, que Juntos por el Cambio también perdió. Me parece que en el ascenso de Milei, en su llegada al poder, para entender lo que pasó, tenemos que pensar en componentes que son factores que operan a nivel global hoy en día y que por lo tanto le dan a este fenómeno parecidos de familia con otros casos que conocemos y que nos preocupan, ¿no? Con Donald Trump en Estados Unidos, con Jair Bolsonaro en Brasil. Hay un aire de familia con buena parte de estos, de personajes, pero también hay factores locales que creo Esperanza marcó muy bien. A nivel global, Milei conecta muy bien con este clima, este espíritu de derecha radical, ofensiva, agresiva, que vemos operando de manera muy exitosa a nivel internacional, ¿verdad? Y que utiliza un discurso populista para movilizar el voto, para movilizar el descontento social y eventualmente el voto en las elecciones, como Esperanza bien marcó. El caso de Milei es particularmente interesante, creo yo, porque siempre supimos que el populismo es una ideología débil, ¿no? Que se puede adaptar a muchos contextos, que puede ser populismo de izquierda, populismo de derecha, que puede tomar muchas formas en términos de sustancia, pero Milei creo que ha logrado llevar esto a un nivel más alto y es que ha logrado construir un populismo de élite, si se quiere, ¿no? En donde en realidad le dice a las élites, como dijo en Davos en estos días, en realidad ustedes son los verdaderos, el verdadero pueblo, si se quiere, honesto y trabajador y que tiene sentido empresarial, y en realidad los cosmopolitas corruptos son la clase política que está conectada con el Estado. Entonces, este discurso populista que de algún modo destaca el rol de la élite empresarial es algo que me parece particularmente interesante. Ahora, el mecanismo clave aquí, que creo que está operando a nivel global, en parte para que esto ocurra, es la transformación fundamental que hemos visto en la tecnología de comunicación. Creo que las redes sociales han cambiado cómo la clase política se comunica con la sociedad, y esto de algún modo es el sueño de los populistas porque las redes sociales le permiten llegar a una audiencia a veces muy segmentada, sin necesidad de pasar por las instituciones tradicionales como partidos políticos, como movimientos sociales, como medios de comunicación, ¿no? Milei, vale la pena recordar, no era un personaje particularmente destacado, era un economista que aparecía en TV, que en general generaba rating porque tenía un discurso muy agresivo, un discurso libertario, muy agresivo en televisión, atacaba a la gente, atacaba incluso a la derecha, ¿verdad? Fue muy crítico de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, y apareció en televisión alrededor de 2016, ¿no? Este discurso, que fue potenciado de manera muy visible y muy fuerte por influencers en las redes sociales, y que fue particularmente apelativo, como señalaba Esperanza, para los jóvenes y sobre todo los hombres jóvenes, ¿no? Y aquí creo que hay algo nuevo que vale la pena destacar. La coalición electoral de Milei capturó a la derecha tradicional antiperonista, capturó a parte de la nueva derecha más moderada que está en Juntos por el Cambio, pero el elemento nuevo es que capturó a un votante de sectores populares que asumíamos históricamente que era peronista y que de golpe descubrimos que el peronismo no necesariamente controla, ¿no? Y que en parte pareciera que está surgiendo en un sector muy específico un discurso libertario de base popular que hasta hace 5 años era completamente impensable en la sociedad argentina. Ahora, esta dinámica global creo que se cruza con las condiciones locales que Esperanza caracterizó muy bien, ¿no? Creo que lo que estamos viendo de alguna manera es el fin de un periodo histórico, y esto, si ustedes piensan, la última gran crisis de la economía argentina tiene
crisis cíclicas, ¿no? Pero la última gran crisis de la economía argentina, que fue la crisis de 2001, generó una reconstrucción del orden económico y una reconstrucción del orden político que formó un cierto régimen, si queremos llamarlo así, por los últimos 20 años. Este régimen estuvo anclado en un predominio claro del peronismo en el gobierno, pero además particularmente de un sector dentro del peronismo, que es el kirchnerismo, que ha sido un sector peronista con un discurso muy progresista, pero al mismo tiempo que ha anclado su control del peronismo de tal manera que ha debilitado mucho la posibilidad de regeneración de cuadros de liderazgo dentro del peronismo. Entonces el peronismo tiene hoy en día, o tenía hasta ahora, un problema un poquito similar, creo yo, al problema que tiene el Partido Republicano en los Estados Unidos, y es que en Estados Unidos es imposible ganar dentro del Partido Republicano sin el respaldo de Donald Trump, pero es muy difícil después ganar en una elección general con Donald Trump, porque es un candidato visto como muy problemático. En Argentina pasa un poco algo similar, ¿no? Era muy difícil ganar espacio entre el peronismo sin el apoyo de Cristina Kirchner y de su sector, pero después era muy difícil con esto conseguir articular una mayoría. Cristina Kirchner logró resolver este problema nominando al presidente Fernández en 2019 y esto les permitió ganar la elección. Pero de algún modo el fracaso de este gobierno, por muchas razones, por el COVID, por la ineficiencia del gobierno, por la fractura interna de la propia coalición de gobierno, por muchas razones, que concluyó con una inflación del 100%, no hay que tener esto en cuenta, ha generado la sensación de que este periodo histórico debe dar espacio a algo nuevo. Y ese algo nuevo, que podría haber venido de la oposición, de Juntos por el Cambio, en realidad, como marcó Esperanza, buena parte de la población no vio a ese sector como una alternativa real, porque Juntos por el Cambio había estado en el gobierno por 4 años entre 2015 y 2019 y no consiguieron hacer grandes transformaciones. Entonces, creo que estamos en un momento interesante que de algún momento me recuerda el trabajo de Kurt Weiland, ¿no? Sobre las grandes reformas económicas en América Latina. Es este momento en el cual la población argentina se siente en el espacio de las pérdidas, ¿no? Y siente que continuar, creo que era muy claro, que continuar con el mismo partido de gobierno significaba la continuidad de un modelo agotado y por lo tanto una continuación del deterioro de las condiciones de vida. Y entonces, para enfrentar ese problema, están dispuestos a dar un salto al vacío y tomar una opción altamente riesgosa, que es este discurso radical libertario de Javier Milei. Creo que ahí está la clave de lo que Esperanza articulaba muy bien, como la idea de destrabar las trabas del momento anterior, ¿no? Y destrabar este proceso significa en parte un salto al vacío. Yo les quería hacer, antes de empezar a pensar en el ahora y después, una pregunta o dos preguntas específicas, a ver qué piensan. Más allá lo convincente de todo lo que han dicho en términos de tanto lo global como la cuestión de las cuestiones locales respecto de los problemas de la coalición anterior y de las coaliciones anteriores, ¿sí? Me pregunto cuánto se puede tener en cuenta la pandemia, diría no solo como evento de salud, sino como una alteración de la sociedad a nivel global, pero un evento que ahora medio que nos olvidamos un poquito, pero que a todos nos alteró la vida de una manera y nos hizo pensar en cuestiones que tienen que ver con lo colectivo, con el Estado, con el control, con cuánto se acepta, y si hay algo, y es una pregunta, no tengo idea, de pensar hacia dónde decantó ese patear que podría haber sido para cualquier otro lado y fue algo que cuestiona tanto la presencia del Estado
en la economía y en la vida de las personas. Bueno, yo creo que nada de esto se explica sin la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia abrió un periodo de castigo a los incumbents fuertísimo a nivel global. Se volvió casi imposible ganar elecciones siendo un incumbent en muchos países del mundo y específicamente en Latinoamérica. Y evidentemente acá hubo un factor también, así como yo hablaba de los varones jóvenes, no es casual, por ejemplo, que varios de los sectores que se terminaron volcando a Milei fueron aquellos que fueron, en un cierto sentido, más directamente afectados por la pandemia. O sea, los jóvenes vivieron las restricciones al movimiento de manera absolutamente dramática, porque en la vida joven es central, salir, estar con los amigos, tampoco es gente que no estaban como los adultos que estábamos dedicados a intentar seguir trabajando, cuidar a nuestros hijos e hijas, a nuestros mayores, sino que en muchos aspectos no tenían mucho que hacer. Y aparte, yo creo que no se entiende el atractivo de la idea de libertad, ¿no? Del concepto de este verdadero significante vacío de la libertad sin el contexto de la pandemia. Y muchas de las primeras manos que empezaron a entrarle al gobierno de Alberto Fernández fueron las marchas contra las restricciones de la pandemia. O sea, el eje que vertebró la construcción de una oposición en Argentina en el año 2020-2021 fue la oposición a las restricciones de la pandemia. Pero también, y esto es absolutamente hipotético, no tengo ninguna evidencia, pero a mí me da la sensación de que la pandemia tuvo un efecto paradójico de mayor frustración frente a la incapacidad de generar transformaciones. Porque la pandemia mostró que se podían tomar medidas drásticas en un contexto de emergencia. Pero creo que el gobierno, o sea, se podía financiar con un ingreso a millones y millones de trabajadores que no podían asistir a sus trabajos, se podía meter un montón de recursos en un sistema de salud que en Argentina está quebrado desde hace muchos años. Y creo que el gobierno de Alberto Fernández, de alguna manera, uno de los errores que cometió es enamorarse mucho de la idea de normalización, ¿no? Es decir, después de la pandemia, intentar el proyecto era intentar que volvíamos a la normalidad. Y yo me pregunto si no se generó un efecto paradójico en sectores de la sociedad que en realidad tampoco querían volver a la anterior normalidad, ¿no? Y de hecho, me parece que hay una pista para pensar esto, si uno piensa cuáles fueron los dos gobiernos que en este medio de esta ola anti-incumbent tuvieron buenos resultados electorales, que fueron el de Andrés Manuel López Obrador en México y el de Nayib Bukele en El Salvador, que son gobiernos que a mí aclaro que no estoy a favor del tipo de reformas, pero sí fueron gobiernos en donde los presidentes decidieron avanzar en agendas que la sociedad veía como de cambio, ¿no? Entonces, me parece que tal vez un error fue que no había un rédito electoral en la idea de volvemos a la normalidad. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera hecho una cosa más transformadora, que fue finalmente un poco la promesa de Milei? De hecho, la promesa de Rodríguez Larreta, sus afiches decían, basta de caos, es tiempo de normalidad, ¿no? Y la verdad es que la sociedad argentina y en todo el mundo, creo que es un fenómeno global, las sociedades están un poco diciendo no queremos normalidad, ¿no? Queremos otra cosa. En muchos aspectos ni siquiera sabemos bien qué cosa, pero otra cosa. Yo estoy completamente de acuerdo con Esperanza. Creo que hay un consenso de que la pandemia tuvo efectos simbólicos muy fuertes en la sociedad argentina, sobre todo en el hecho de que los jóvenes abrazaran esta idea de libertad, ¿no? La bandera de la libertad, históricamente en la sociedad argentina, era una bandera
muy limitada a ciertos sectores de clase media o clase alta. Y la pandemia, hay que destacar, hay que recordar que el gobierno argentino tomó medidas muy restrictivas muy severas durante la pandemia, las mantuvo durante mucho tiempo, con lo cual los jóvenes en particular, ¿verdad?, que dedicaron buena parte de su tiempo a estar en Internet durante ese periodo, recibieron esta idea de libertad como la esperanza de poder romper con el encierro, ¿no? Y entonces hay una cuestión de timing que es fundamental, porque quienes salieron a criticar de manera irresponsable las medidas de encierro desde el principio, fueron las voces como las de Milei y buena parte de los influencers que después difundieron estos mensajes que eran abiertamente, ¿verdad?, o negacionistas de COVID o que criticaban al gobierno como un gobierno maoísta que tenía a la gente encerrada. No había estos discursos muy locos sobre las medidas que estaba tomando el gobierno. Y la oposición de derecha más moderada empezó a criticar las medidas de encierro después de más o menos 200 días, ¿no? Una vez que era claro que la sociedad se estaba cansando y tenían datos muy claros, pero en ese sentido hubo como un discurso más radicalizado que ganó esa competencia por identificar la idea de libertad con la idea de que había que acabar con el encierro muy temprano, y creo que los jóvenes revalorizaron esa idea de libertad desde el principio. Ahora, por supuesto, también hay otro efecto simbólico, y es que el gobierno en algunos casos fue visto como hipócrita en términos de aplicar criterios muy severos de restricción para proteger a la población por un lado, y después, por ejemplo, el presidente tuvo una fiesta en la casa presidencial, algo parecido a lo que hemos visto en otros países, ¿no? Creo que esto también erosionó la idea de que los políticos tenían credibilidad y también empujó como esta idea simbólica de que hay que limpiar a la clase política y optar por algo nuevo. De algún modo creo que vemos hoy en día una respuesta similar al de la sociedad argentina a lo que vimos en 2001, esta idea de que se vayan todos y hay que renovar la clase política, esta idea de que no queremos volver a la normalidad, como destacaba Esperanza, pero simplemente que en el contexto histórico actual eso se está manifestando institucionalmente de otra manera. Buenísimo. Ahora les quiero preguntar, y paso otra vez a darle la palabra a Esperanza y después a Aníbal. Buena parte de esta conversación, más allá del tiempo que uno requiere para pensar, la podríamos haber tenido en noviembre, en diciembre, incluso un poquito antes. Pero bueno, ahora ya lleva 45 días más o menos el nuevo gobierno, y pensar un poco hacia dónde vamos. Hay dos cosas que me quedé pensando. Una es el sistema electoral en Argentina, en donde yo no sé muy bien para qué tipo de esquema fue pensado el balotaje, pero no sé si para una diferencia tan grande entre primera y segunda vuelta. Pero bueno, ustedes son los politólogos. Y otra cosa que también me quedé pensando es el régimen anterior, por así decirlo, desde el 2003, fue como construido desde arriba, por así decirlo, por un gobierno que ni siquiera había obtenido un gran apoyo electoral, ¿no? Entonces, son dos cosas que dejo, pero en realidad la pregunta para ustedes es, ¿qué están viendo ahora? ¿Cómo piensan que puede llegar a transformarse la política y la sociedad argentina a partir de este momento? Esperanza. Bueno, la primera cuestión que yo no voy a hablar es del impacto económico, digamos, socioeconómico del gobierno de Milei, ¿no? Los datos de este primer mes son muy, muy notables. La inflación fue del 25%, ha habido una pérdida de poder adquisitivo del salario promedio del 15%, la más alta incluso en un solo mes, o sea, que igualmente o más alta que el impacto de la devaluación del peso del 1-1, la salida de la convertibilidad que hizo Duhalde en el 2002. El propio gobierno ha dicho que espera varios meses de inflación alta y que espera, digamos, que los ingresos serían un ancla en esa inflación, con lo cual no espera
Es cierto que el gobierno de Alberto Fernández tuvo 100% de inflación y fue la principal causa de su derrota, pero también es cierto que más o menos hasta el final se apostaba que los ingresos fueran siguiendo los ingresos de los trabajadores promedio, esa inflación. Esto ahora se espera que no sea así. Sin embargo, también es cierto que tal vez la apuesta del gobierno de causar una recesión y una pérdida de poder adquisitivo del ingreso y que esto estabilice la espiral de los precios y que esto en 6, 7 meses se pueda reconstituir y la economía pueda resetearse, por ahí funciona. No sé, yo no me siento en condiciones de expresar eso. Me voy a concentrar más bien en los impactos políticos. Aunque, por supuesto, si se continúa la pérdida de poder adquisitivo y si la pobreza, como dicen, escala del 50%, sin duda esto va a tener impacto político, ¿no? Pero me interesa pensar otra cuestión. O sea, por un lado, el hecho de que Milei haya ganado es más que la causa, es el efecto del hecho de que el sistema político argentino estaba viviendo un ciclo, como bien dijo Aníbal, agotado, ¿no? Es decir, un sistema que había sido diseñado en las PASO, en la primera vuelta, en la reforma constitucional del 94, para bloquear uno podría pensar que muchas de estas medidas tenían como fin bloquear el ascenso de outsiders, ¿no? Hacerles más difícil la vida, fracasó. Entonces, evidentemente hay algo ahí que ya no funcionaba de antes. Lo primero que para mí, la primera consecuencia que muy probablemente vamos a ver, o para mí esto en realidad es seguro, es un reseteo de las identidades políticas y de los partidos políticos en Argentina. Y esto también tiene que ver con el hecho de que yo hace 20 años que estudio este tipo de movimientos populistas, y muchos de los actores políticos insiders previos a la aparición de estos liderazgos tienen muchas expectativas o esperanzas de poder volver a meter el genio adentro de la botella, ¿no? El gobierno se va a ir, no va a durar, es un fenómeno que se va a agotar. Lo mismo decían, yo estaba en Estados Unidos cuando ganó Trump, lo mismo decían un montón de amigos míos en Norteamérica en el año 2016, no, esto se agota, no dura, se aburre, no va a poder gobernar. Esto no es así. Esto no es así. Este tipo de liderazgos, este tipo de figuras, este tipo de movimientos, una vez que aparecen, reacomodan el sistema partidario y el sistema de identidades políticas. No sé cuál va a ser la fisonomía de ese nuevo sistema, pero creo que ya estamos viendo ese reacomodamiento. Hay partes de Juntos por el Cambio y de la UCR que se van o ya se están incorporando al mileísmo, por decirlo así. Hay partes que dijeron, no, nosotros acá no podemos, el Partido Socialista acaba de decir que va a votar en contra, y el Partido Socialista llamó a votar a Sergio Massa en las elecciones. Ayer hay 8 diputados y diputadas de la Unión Cívica Radical que dijeron que también van a votar en contra de la ley que mandó Milei al Congreso y en contra de su DNU. Entonces es probable que algunos partidos se dividan, así como es probable que veamos fugas del peronismo. Hoy 3 diputados de la provincia de Tucumán anunciaron que dejan el bloque peronista. Como digo, no sé a dónde vamos a terminar, pero sé que inevitablemente las identidades políticas e incluso las etiquetas partidarias van a cambiar y se van a reacomodar en estas nuevas coaliciones. O no coaliciones, o podemos ir a una mayor fragmentación, que es lo que yo pienso que va a suceder, ¿no? Más aparición de partidos pequeños, aparición de bloques provinciales, etcétera, etcétera. Lo que sí me preocupa es ver cómo este gobierno parece avanzar en contra de no solo algunas leyes o, digamos, ordenamientos normativos, sino algunas de las normas informales que que formaban parte de la democracia del 83 hasta acá. O sea, Aníbal dijo, se terminó un ciclo político inaugurado en el 2003.
yo tengo la sensación de que no sería raro que se haya terminado un ciclo político inaugurado en el 94, con la reforma constitucional, ¿no? Es decir, este gobierno ha avanzado con un juego muy brusco, ha avanzado con un DNU que altera algo así como 300 leyes de la Argentina, en un decreto de necesidad de urgencia, ha avanzado con un proyecto de ley que también altera un conjunto de leyes altísimo, no porque esto no se haya hecho, o sea, en Argentina hemos tenido reformas bastante radicales con el gobierno de Menem o algunas, pero siempre esto se procesaba en el sistema político, ¿no? Las privatizaciones o las reformas del Estado de Menem salieron no solo por ley del Congreso, sino que con un fuerte acuerdo. El kirchnerismo tendió a mandar todos los temas urticantes, desde las retenciones del 2008 hasta la ley de medios, la ley de reforma de la Corte Suprema, también las procesaba dentro del Congreso, es decir, era un sistema político que bien o mal, en la fábrica de salchichas, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, procesaba estos acuerdos, desacuerdos, consensos. Y este es un gobierno que hasta ahora parece decir yo me desentiendo de estos esquemas. Apunta a una cuestión muy decisionista, muy antagonista, muy hiperpopulista en este sentido. Y esto, mi preocupación en este momento es que produzca un aumento aún mayor de la desconfianza hacia la política y hacia los políticos, ¿no? Hacia el sistema político, hacia la profesión política. Es un gobierno que tiene un discurso fuertemente antipolítico, una confianza no solo en los políticos, porque en todo el mundo la gente no confía mucho en los políticos, pero en las mediaciones. Yo creo que hoy lo que también se muestra en Argentina es que lo que estaban debilitadas o lo que ya no cumplen el papel que cumplían son las mediaciones sociales que sostenían la vida argentina. No solo el sistema político, sino los sindicatos, los movimientos sociales, lo comunitario, la cultura, lo artístico, las bibliotecas populares, los clubes de barrio, las asambleas populares. Y este es un gobierno que está avanzando no solo contra lo político, sino contra todo esto. Varias de estas cosas que yo dije han sido objeto en esta ley. Objeto de recorte, objeto de financiación y objeto de un discurso que las deslegitima. Entonces, una sociedad con grados mayores de desconfianza, con grados mayores de atomización, realmente sería con grados muy altos de agresividad. Otra cosa que quiero remarcar es que otra cosa novedosa del movimiento de Milei es que el movimiento de Milei rompe un poco con el discurso tradicional de la derecha argentina, por ejemplo, de mano dura, ¿no? El discurso de la derecha argentina de mano dura era, bueno, era justamente despolitizar a la sociedad y que la violencia se hiciera cargo del Estado. Esa mano dura históricamente es la mano dura de la policía, es la mano dura de las fuerzas de seguridad. Milei representa un discurso distinto, es un discurso de decir, bueno, un poco un todos contra todos, ¿no? En las redes, en Twitter, el propio presidente está en Twitter insultando o hablando en contra de otras, de personas privadas, incluso periodistas, todo el tiempo. Entonces, una sociedad más fragmentada, con menos confianza, con grados mayores de violencia en la propia sociedad civil, sería algo diferente a la Argentina que supimos conocer del 83 hasta acá. Y voy a terminar con una pregunta, ¿no? Porque a veces a uno le da la sensación de que este gobierno que empieza es muy fuerte, pero también puede llegar a ser potencialmente débil, ¿no? O sea, es muy fuerte, subió con el 55%, tiene un 30%, 28% los votantes de las PASO muy convencidos, que se expresan con mucha convicción en redes sociales, que tienen una relación carismática directa con el líder, y a uno le da y tiene una voluntad evidentemente de ser una experiencia refundadora de la política argentina. Pero al mismo tiempo, como estamos viendo en estos días, es un gobierno que está en la situación paradójica de estar hoy mismo peleándose en el Congreso de la Nación
con diputados y diputadas que estaban perfectamente dispuestos a ir a votarle sus leyes, ¿no? Que tiene una minoría que está en ultraminoría en el Congreso, que hasta ahora esa movilización de sus seguidores no se manifestó en el espacio público. Entonces, a uno le da la sensación que ya se está peleando con gobernadores, que ayer tuvo un paro y una marcha de 1 millón de personas en todo el país, digamos, si sumamos las marchas de todo el país en su contra, que ha perdido, según las encuestas, ha perdido una parte de su aprobación desde el día que ganó. Entonces, la verdad es que hay una incertidumbre muy grande de decir, bueno, en 1 año o en 2 años tal vez tenemos un gobierno totalmente dominante o tal vez tenemos un gobierno débil. Y acá voy a retomar la idea de escudos de Aníbal, y con esto yo cierro, ¿no? ¿Cuál es el escudo? ¿Cuál va a ser el escudo de este gobierno? Porque el escudo legislativo tal vez lo tenga si realmente logra verticalizar esa coalición, pero hoy está teniendo problemas para sacar las leyes en el Congreso. El escudo de la calle va a ser difícil, o sea, pensar en que si hay una crisis, que salga la población a defenderlo, en un contexto con malaria económica, a mí se me dificulta pensar que puede haber una manifestación como de apoyo como la que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en el 2008. Lo que sí tiene hoy, y esta es la última idea, es un escudo de la élite, ¿no? Porque además Milei parece no tener en su cabeza una constituency propia. O sea, no es su constituency los jubilados, no son los pobres informales, a los cuales va a tener un impacto negativo el aumento del colectivo, no son los trabajadores sindicalizados que ayer hicieron paro, no es la clase media, o sea, realmente está avanzando con medidas muy duras contra una cantidad muy grande de sectores, ¿no? Sí tiene un escudo de la élite, o sea, su principal capital al día de hoy es el apoyo decidido de la élite económica argentina y este discurso que tan bien articuló Aníbal de articular un discurso que los presenta a ellos como héroes contra una sociedad que masivamente es inmoral, ¿no? Inmoral o poco virtuosa. Pero los empresarios argentinos tampoco hasta ahora nunca se jugaron mucho por ningún gobierno, ni siquiera aliado, ¿no? O sea, sí, van a querer, o sea, quieren quedarse con algunas cuestiones, manejar ciertos sectores de acuerdo a sus intereses, privatizar YPF, privatizar esto, privatizar lo otro, pero hay que ver si hay en una crisis, si van a tener una actitud de defensa más decidida. Yo creo que quisiera destacar el punto que hacía Esperanza sobre la potencial debilidad del gobierno, ¿no? Preguntó, ¿estamos frente a un caso parecido al de Menem, que es un presidente que hace reformas y después las reformas le permiten ser exitoso y tener tracción política? ¿O estamos frente a un caso como el de Collor, en el cual el aislamiento político del presidente concluye en el colapso de su administración? Mi impresión es que si tuviera que decidir, creo que estamos más cerca de un caso similar al de Bolsonaro que al de Menem, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Creo que me da la impresión de que la debilidad institucional del presidente crea serios problemas a futuro. Milei tiene los problemas de cualquier presidente que gane en segunda vuelta habiendo perdido en primera vuelta, ¿no? Que son, primero, que tiene una coalición en la opinión pública que es una coalición negativa, que detesta al resto de las opciones, pero no necesariamente está firmemente comprometida con su proyecto. Y eso hace que esa coalición social sea bastante frágil y que por lo tanto no esté garantizado que va a tener apoyo en las calles como Esperanza marcaba, ¿no? Hay otros presidentes que llegaron con un número limitado de votos, por ponerlo de alguna manera, y después se volvieron muy populares, ¿no? El caso de Ernesto Kirchner es un caso muy distintivo, pero es en un contexto en el cual la economía despegó de tal manera que esa popularidad puede ser construida, ¿no?
lo que el gobierno de Milei está prometiendo para el primer año, por lo menos, es un escenario de una inflación que va a continuar mientras los precios se reacomodan, los precios relativos se reacomodan, y un escenario de recesión porque el gasto público se va a reducir de manera muy, muy extrema. Entonces, en ese contexto, es posible que la economía mejore, esperemos que sea así, pero en ese contexto, la formación, el mantenimiento de esa opinión pública a favor va a ser bastante complicado. Por supuesto, sospecho que el presidente va a tratar de mantener respaldo social a través de apostar a la polarización, y es bueno para eso, pero eso tiene cierto límite. Y por otro lado está la cuestión institucional, ¿no? que es la clave. La Libertad Avanza, que es el partido del presidente en el Congreso, creo que tiene el 14% de la Cámara de Diputados y algo así como el 10% del Senado, y esto hace que el gobierno está apostando a todas las técnicas clásicas que conocemos de lo que llamamos democracia delegativa, ¿no? Está declarando que hay una crisis y un estado de excepción en Argentina para lograr una delegación de las facultades de adoptar políticas públicas, ¿no? Este decreto de necesidad de urgencia por el cual desreguló la economía reclama el estado de emergencia como una justificación para transformar completamente la estructura de la legislación en todo tipo de temas, ¿no? Control de precios de alquileres, control de precios, promoción industrial, salud. En todas estas áreas el gobierno declara que hay una emergencia y que por lo tanto hay que derogar un montón de leyes que regulan la economía. Y por supuesto esto tiene una vida limitada, entonces el otro mecanismo es tratar de formar una coalición en el Congreso, ¿no? El propio partido del presidente, que es originalmente el Partido Libertario, está dividido. La buena parte del Partido Libertario en las provincias no apoyó a Milei en la elección general, y entonces Milei trató de formar una coalición, y en parte porque Milei está tratando de formar una coalición más amplia con el sector más de derecha de Juntos por el Cambio y la vieja guardia menemista que hoy en día es parte de la que articula la alianza con los líderes provinciales y junto con algunos movimientos marginales muy de derecha en las provincias. Entonces, esta coalición muy múltiple, ¿no? que le da a Milei flexibilidad para aliarse con diferentes sectores según la necesidad, es también potencialmente una coalición muy frágil, porque no es una coalición establecida y altamente institucionalizada como quería Mauricio Macri formar en un principio. Entonces, en este momento creo que la clase política está en parte permitiendo que el gobierno avance con estas reformas radicales porque porque es un momento muy temprano y resulta muy difícil oponerse, pero ya están comenzando a negociar algunos de los artículos, de los muchos artículos que el gobierno mandó al Congreso en la ley ómnibus para privatizar y para desregular la economía. Creo que de cualquier manera, aun cuando haya negociaciones dentro del Congreso y cuando buena parte de los artículos de la ley sean modificados o eliminados, aún en ese caso vamos a ver un enorme cambio económico en términos de desregulación de la economía y la emergencia de un modelo económico nuevo. Si eso va a ser sostenible o no, es difícil de establecer, ¿no? No sabemos si eso va a ser sostenible en largo plazo, pero lo que sí me queda claro es que el gran proceso de privatizaciones que se avecina va a ser nuevamente una enorme fuente de oportunidades para la corrupción y para recrear una élite económica nueva aliada al gobierno. El decreto de necesidad y urgencia, por ejemplo, menciona explícitamente algunas empresas como Starlink como beneficiarias del decreto de desregulación de los servicios de Internet, lo cual indica que hay claramente la idea de formar coaliciones con empresarios nacionales e internacionales. Es claro que el gobierno tiene, el presidente, no el gobierno, el presidente tiene un estilo personal autoritario, si queremos ponerlo de esa manera, tiene un estilo mesiánico, tiene un estilo incivil de insultar a la oposición, ha hecho purgas dentro de su propio partido, del Partido Libertario, y es claro que el gobierno, si el apoyo público se empieza a desvanecer, va a apostar a redoblar la polarización, ¿no? Entonces, todo esto lo que genera es un escenario potencial de potencial inestabilidad política
en el cual podría ser que las protestas, sobre todo se produzcan más protestas, si el gobierno reprime como prometió que va a reprimir, es muy posible que estas protestas escalen y que el Congreso en una situación así podría abandonar al presidente, ¿no? La pregunta entonces es si esto va a pasar o si el presidente va a tener alguna estrategia ganadora en términos de crear una coalición social, de respaldo social, que tenga una lealtad fuerte a pesar del periodo económico duro que se avecina y que le permita darle un respaldo en la calle suficiente como para que el Congreso esté dispuesto, se vea amedrentado y no abandone al presidente demasiado rápido. Eso no sabemos qué va a ocurrir, pero todo sugiere que, dado el escenario económico actual, el presidente va a ser un presidente débil y por lo tanto va a tener que negociar mucho con el Congreso. Bueno, nos quedan apenas unos minutos. Había una pregunta que creo que la viste, Aníbal, y más o menos respondiste alrededor de eso. Yo les quería hacer una preguntita en los 2 minutos que quedan de algo que a mí me tiene un poco obsesionado, y es que en instancias anteriores por decir así, refundación, quizás el menemismo y en el año 89 y el kirchnerismo en el 2003, uno tenía un poco la sensación de que las convicciones no eran tan grandes en términos de hacia dónde ir. eh, digamos, la época llevaba un poco a Menem en una dirección específica para resolver la crisis, después de prometer revolución productiva. En el caso del kirchnerismo estaba medio solapado qué podía pasar para salir de la crisis del 2001 y mucha gente decía, has estado con Menem antes y ahora no, ya no sos creo que hay algo que lo dice la propia figura de Milei y la gente que lo acompaña, que es que nosotros somos los primeros que prometimos ajuste y la gente nos votó por esto que se llama ajuste, que realmente, digamos, veo alguna diferencia con esta convicción de una dirección ya prometida en la agenda electoral. No sé cómo ven eso en términos de qué es lo que puede pasar de aquí en adelante en términos de compromiso tan grande con eso. Esperanza. Lo que pasa es que hay dos cuestiones acá. Primero, que yo creo que Milei, hay 3 votos de Milei, ¿no? O sea, un sector es el 28%, 29% que lo votó en las PASO. Y puede ser que ese sector, sí, ese 30%, pongamos 30%, sí sea una convicción ideológica y una aceptación de que del carácter moral del sufrimiento. Y es algo que yo además siempre rescato de este tipo de movimientos populistas, que si la gente está realmente convencida del valor de su acción, es capaz de aceptar un grado de sufrimiento. No es siempre el ser humano un maximizador de beneficios económicos. Pero después de eso, hay que pensar que ese 55%, ese 15%, yo no sé hasta qué punto sí estaba este contrato de aceptación del sufrimiento, ¿no? Y además, en la misma promesa de Milei había este carácter paradójico, o este carácter doble, que era, bueno, la necesidad de sufrir, pero el acceso a dólares y el parar la inflación. O sea, estaban esas ambas, esa promesa era doble, no era solo sufrimiento, ¿no? Y además hay otra cuestión, que es la bendición y maldición del significante vacío de la casta. Si vos mirás todas las encuestas sobre los votantes del mileísmo, y también yo he charlado mucho con gente que hizo focus groups en la campaña, tanto académicos como digamos, para varias campañas, para las distintas campañas, todas las encuestas marcan que los votantes de Milei decían, sí, hay que sufrir, pero ¿quién va a sufrir? La casta, y yo no soy la casta, ¿no?
van a sufrir los políticos, van a sufrir los jubilados, pero yo no soy jubilado, van a sufrir los empleados públicos, pero yo no soy, pero yo soy empleado público, entonces, digamos, ¿no? Era como una especie de gran bonete muy, muy habilitado creo yo, por el discurso de campaña, de prometer sufrimiento, sí, pero para un otro muy débilmente definido. Puede ser, como digo, si se reconstruye un sentido de un proyecto, si se vuelve evidente que hay una transformación que genera una obligación moral de aceptar ese sufrimiento. Puede ser que se sostenga en el tiempo. Pero también el público argentino es bastante fickle, ¿no? No es de casarse mucho con sus líderes. Hay que recordar que Cristina Fernández ganó con el 54% en el 2011 y fue derrotada duramente en el 2013. Más bien es un votante bastante killer, bastante que si no te gusta te pasa otra cosa con bastante rapidez. Más bien la dificultad de los gobiernos ha sido mantener las coaliciones. Son coaliciones que se disgregan bastante rápidamente cuando no aparecen los resultados de gestión. Pero también es cierto que estamos en un momento bastante novedoso y donde uno no se atreve a dar grandes respuestas tajantes. Simplemente estoy de acuerdo con Esperanza. Es absolutamente cierto que Milei ganó con este discurso neoliberal que hubiera sido impensable apenas algunos años antes que se presentaba como un discurso ganador. Y creo que está convencido de ese discurso, pero como una estrategia de destrucción creativa, ¿no? Y creo que eso es lo que los votantes vieron, que esa era la excusa para acabar con los privilegios de los políticos, que siempre es alguien más, como Esperanza me marcaba, que no somos nosotros, porque nosotros no nos merecemos eso. Y por lo tanto, creo que no hay un respaldo social necesariamente a las políticas públicas como tales, sino a la idea de que esas políticas públicas son la catástrofe que permite reconstruir el sistema político. Bueno, ya vamos a cerrar, estamos pasaditos unos minutos, teníamos una hora, así que les quiero agradecer muchísimo a Aníbal y a Esperanza por presentar aquí con nosotros en Zoom. Nos trajo algún recuerdo de la pandemia, pero también es una manera de poder estar un poco cerca en distintos lugares. Y a mí personalmente me encantó escucharlo y espero que a los que hayan estado conectados también. Gracias por invitarnos.